Bueno, mucho gusto. Yo soy restauradora egresada del ECRIM, de la Escuela Nacional de Restauración, que está en Churubusco, pero también soy egresada de la ENA. Estuve haciendo la maestría en estudios arqueológicos, terminé en el semestre pasado, y creo que justo se conjugaron diferentes situaciones para lograr este número. Para empezar, la invitación de Reino llegó muy a tiempo, junto con una situación bastante crítica de la restauración en México. No sé si ustedes lo identifiquen, pero ese es un detalle del caballito, de la dichosa escultura del caballito de Torsá, que estuvo bajo el ojo crítico de todos los restauradores en los últimos meses. Y bueno, también dentro de las circunstancias que ayudaron a este número fue que al encontrarme estudiando aquí en la ENA, pude también participar como docente en la licenciatura de arqueología, y me di cuenta de la terrible diferencia, o bueno, la falta de comunicación que existe entre la arqueología y la restauración, entre la antropología y la restauración, e incluso la falta de comunicación y de vínculos reales entre las dos escuelas nacionales del instituto. Realmente hay una poca comunicación, y yo pude observar que hay una ignorancia sobre los lenguajes que manejamos cada uno desde nuestras trincheras. Entonces, este número, más que un número especializado sobre proyectos de investigación de restauración, es un poco una carta de presentación para poder vincularnos hacia otras disciplinas. Y justo en la... estuvo planeado de tal manera de que se pudiera brindar un abanico bastante amplio sobre los trabajos que se hacen desde la conservación. El primer artículo está presentado por Marcela López Arriaga, que también es restauradora de la ECRIM, donde ella nos habla sobre qué es la conservación preventiva, que en realidad de repente está muy mal entendido, pensando en que la conservación solamente lo hacen los restauradores. En realidad la conservación del patrimonio cultural es responsabilidad de todos, de arqueólogos, de antropólogos, e incluso de la sociedad en general, y de las políticas culturales que se toman en torno al patrimonio cultural. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como sociedad en general de la conservación del patrimonio cultural, no podemos tampoco lograr un impacto que trascienda a lo largo de los años. Entonces, un poco este artículo va sobre eso y sobre medidas generales que se pueden tomar a nivel institucional o a nivel sociedad. En el segundo artículo está escrito por Gabriela Peñolas Guerrero, que también es restauradora del ECRIM, en donde nos habla, pues hace una pequeña reflexión sobre por qué conservamos, sobre por qué de repente existe un fenómeno de supervivencia natural entre el patrimonio cultural, que en realidad no solamente es un fenómeno fortuito, muchas veces va ligado con la forma en que nosotros valoramos nuestro patrimonio, no solo el antiguo, sino lo que estamos viviendo actualmente. Y nos seguimos con el En el tercer artículo es una revisión de Yamín Contreras Vargas, que es restauradora también del ECRIM, sobre un poco lo que pasó con la escultura ecuestre de Carlos IV, porque existe una gran problemática sobre si se entiende o no la restauración como una profesión bien posicionada dentro del patrimonio cultural. De hecho, la gran problemática de ese siniestro, de ese desastre, fue que se permitió que un arquitecto que no estaba informado sobre procesos de restauración de escultura de metal al aire libre interviniera en la pieza, y tomaron decisiones bastante erróneas, y todo eso fue a partir de un problema de concepción de la propia disciplina. Entonces, en este artículo lo que se trata de demostrar es que sí se requiere de una formación especializada, pero eso no implica que sea un trabajo en solitario. Entonces, eso nos vincula con el siguiente artículo, en donde se habla sobre esta relación que existe con las ciencias exactas, principalmente hacia la geometría, justo de la mano de José Luis Rubalcaba, que es doctor del Instituto de Física de la UNAM,
que tiene un proyecto bastante interesante de caracterización de patrimonio cultural, junto con Nora Ariadna Pérez Castellanos, que también ella es ingeniera química industrial, y ellos están generando desde la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural y desde el Instituto de Física 2 laboratorios especializados en el análisis de objetos culturales. Y bueno, han participado en bastantes proyectos arqueológicos, virreinales, arte moderno. Entonces nos presentan parte de su trabajo y cómo se vinculan a la conservación, no solo para hacer una caracterización, que es lo que también se puede hacer desde la arqueometría, sino también en la toma de decisiones y en la evaluación de procesos de intervención. Y bueno, este es un caso que realmente a mí me gusta mucho que haya quedado en la revista, porque es hasta cierto punto un caso de éxito, en donde una excavación en el proyecto de Templo Mayor está contando con la participación de una restauradora especialista en materiales arqueológicos, y se ha logrado una comunicación tan estrecha en donde que ha permitido el rescate de materiales muy frágiles, principalmente materiales orgánicos como plumas, hueso, conchas, que por lo general sufren un destino bastante fatal, pero en este caso, y sobre todo en un contexto anegado, pero justo este trabajo coordinado entre restauradores y arqueólogos ha permitido que la información obtenida se maximice al poder rescatar adecuadamente todos los materiales orgánicos presentes en la excavación. Tiene fotos también bastante interesantes de todos los materiales que han podido rescatar. Y bueno, ya yéndonos hacia un contexto más amplio, Yumari Pérez Ramos, que es arquitecta por la UNAM y que es también restauradora de bienes muebles, nos habla un poco sobre el panorama de la restauración del patrimonio edificado, en donde se tienen que tomar decisiones bastante diferentes. Normalmente para el patrimonio, para los objetos muebles, los de pequeño formato, se tiene la idea del no tocar, de no poder involucrarte directamente con el objeto y tenerlo o en una bodega o en una vitrina. Pero en el caso del patrimonio edificado es un patrimonio que vivimos día con día, entonces las estrategias que se tienen que tomar van en otro sentido, en donde se tienen que integrar a las actividades actuales y se tiene que potencializar su uso para poder garantizar su permanencia a largo plazo. Y tenemos por último también una aportación bastante interesante. Está escrito por el restaurador Jaime Camá Villafranca, que es de los fundadores de la Escuela de Restauración, ha sido director de la Escuela de Restauración, director de la Coordinación Nacional de Restauración, y bueno, este hombre lleva más de 40 años trabajando para el instituto. Y pues, ¿quién más que él para hablarnos sobre la historia de la restauración en México, cuando él estuvo involucrado en todos los proyectos desde el principio? De hecho, bueno, en algunas de las imágenes, que son también bastante interesantes, tenemos a Manuel de Castillo Negrete, que justo es de donde tomamos el nombre de la Escuela de Restauración, participando desde el principio en la toma de decisiones. Y bueno, la anterior. Esta foto es también bastante simbólica porque justo mientras en México se estaba consolidando un cuerpo de restauración, en Guatemala, con un sismo que hubo bastante importante, no tenían ni los recursos ni los especialistas que pudieran atender sus necesidades de conservación. Entonces México sirvió como apoyo, no solo para Guatemala, sino para en general para Sudamérica, para poder guiarlos sobre la conservación de su patrimonio. O sea, creo que este artículo es bastante interesante justo por toda la historia que existe detrás de nuestro trabajo y que finalmente ha llegado a formar a cientos de restauradores. Bueno, tal vez no cientos, no somos tantos, pero en la historia. Bueno, actualmente ya tenemos más de una escuela. La Escuela de Restauración de Lina, de CRI, era la única hasta hace unos años, hasta hace 11 años que surgió la Escuela de Conservación y Restauración de Oriente, la ECRO, que está en Guadalajara. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí también tiene ya el programa de restauración, tienen 5 años nada más.
Perdón, en Querétaro también ya se está dando la carrera de restauración. Zacatecas creo que también está preparando su propio programa, pero si se dan cuenta, o sea, hasta hace 15 años la INCRIM era la única. Y ahora, bueno, ya se tienen más espacios de formación, pero finalmente aún nos falta mucho trabajo para darnos a conocer, y lo más importante es que este número se concibió como un puente para que más personas que están involucradas con el patrimonio cultural entiendan lo que hacemos, cuáles son nuestras perspectivas, y sobre todo que entiendan que debemos de trabajar en conjunto. No, nuestra acción solitaria no va a servir de nada si no podemos crear vínculos con todos los especialistas, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, que incluso a nosotros nos hace falta formar vínculos con ustedes para enriquecer nuestro trabajo, pero creo que también ustedes se verían muy beneficiados si se pudieran fortalecer justo, o crear este tipo de vínculos. Y pues esto sería todo.